mix, you mash, you chew, you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me comentan acerca del ítem de que un personaje nunca debe terminar una escena o secuencia con el mismo estado de ánimo con que la empezó. Que a causa de esto quizás las películas de terror se vuelven tediosas, aburridas después de un rato. Porque tenemos un protagonista, un personaje cualquiera, que empieza alegre y termina asustado. Empieza triste y termina asustado. Empieza enojado y termina asustado. Hay siempre el mismo cambio de humor. Es una observación interesante, no lo había pensado esto. Quizá por esto que usted dice, el horror tiende a funcionar mejor en formatos cortos. En la literatura suele funcionar mejor el cuento de horror que no la novela. Hay algunas pocas excepciones, pero en general funciona mejor como cuento. Y en el cine suele funcionar mucho mejor como cortometraje que no como largometraje. Las películas de 80-90 minutos de terror, de más de 80 minutos quise decir, con sus jump scares, sus caminatas interminables en pasillos oscuros, sus monstruos o fantasmas de CGI cutre de bajo presupuesto, no suelen ser obras maestras del séptimo arte. Funciona mucho mejor el cortometraje de terror, funciona mucho mejor. El problema es que cuando uno lee varios cuentos seguidos, ve varios cortometrajes, quizás se produce el mismo efecto que viendo Scream 35. Ese es el asunto. Había un cuento que me gustó mucho cuando lo leí. Una mujer llega a su departamento y la recibe un hombre, ¡sorpresa! Y saltan papel picado, globos. La saluda con un beso, la lleva al comedor y ha preparado, feliz aniversario querida, le dice. Y ha preparado una cena romántica con su plato favorito y a las luces de las velas, para que cenen a las luces de las velas. Y en la última línea nos enteramos que la mujer es soltera y no tiene idea de quién es ese tipo que está en su departamento. Me encantó ese cuento, me encantó el plot twist, el final. Hasta que me enteré que hay como 20 cuentos con la misma idea. O sea, es un cliché, simplemente que yo no conocía el cliché. Para, para alguien que se lo encuentra por primera vez, el cliché es algo nuevo. Ese es el problema quizás con los cuentos de terror. Me ponen un contraejemplo de la pistola de Chekhov. Me dicen que hay cierta novela que no leí, donde el protagonista carga y limpia el arma, y esa arma no vuelve a aparecer, sino que tiene todo un simbolismo con respecto al personaje. Es que una pistola, una pistola en una historia no necesariamente es una pistola de Chekhov, y la pistola de Chekhov no necesariamente es una pistola. Me parece que está confundiendo el elemento cargar una pistola con lo que es la pistola de Chekhov. Sí, alguien puede cargar un arma en el primer acto, esa arma no volver a aparecer nunca más y esto estar bien. Pero la pistola de Chekhov no es eso. Me comentan respecto del simbolismo, que es un tema bastante complejo. Sí, yo creo que el símbolo conviene que sea complejo, que no sea evidente. Por ejemplo, hay un cuento, creo que está en la antología de la literatura fantástica, donde hay un campo de batalla y hay dos reyes que no parecen estar prestando atención a la batalla y están jugando una partida de ajedrez. Y después nos enteramos, a medida que avanza el relato, que cuando un rey mueve una pieza de ajedrez se produce un cambio análogo en el campo de batalla. Y cuando uno recibe jaque mate, viene un mensajero y le dice ha sido derrotado en la batalla. O sea, los movimientos de las piezas se convertían mágicamente en lo que ocurría en el campo de batalla real. Es una idea ingeniosa. Ahora,
Uno lee, esa es una idea, no más que eso. Uno lee La cuestión de la dama en el Max Lange de Abelardo Castillo. Y ya nomás leer el título, uno ya sin leer la primera línea del cuento. Con leer el título nomás, uno ya sospecha que la dama a la que se refiere ese título no es una pieza de ajedrez. Y en efecto. Y todo ese cuento está conducido por una especie de correspondencia mágica también, solamente que acá no hay ningún elemento sobrenatural. Está la novedad teórica 11G4 en el ataque Max Lange, que dicho sea de paso, yo la he jugado y no está nada mal. La he jugado en partidas de verdad, la novedad teórica de ese cuento, que la aprendí por ese cuento. No está nada mal. Y tenemos la situación en la que se está metiendo el protagonista, que es como el ajedrecista que juega una novedad teórica está haciendo algo que no hizo nunca antes. Ese es un simbolismo interesante. Ese es un simbolismo interesante. Me dicen que yo dije que aparecí suscripto a un canal de una estafa piramidal. Que dije, bueno, una nueva. Ahora YouTube ya no solo te desuscribe de los canales que le caen mal, sino que te suscribe sin preguntarte. Me dicen que puede ser Memology 101 que le hackearon el canal. Sí, después me enteré que era Memology 101. Me había fijado si no era Xavier Argentina que le pasó lo mismo. Y después Xavier después lo pudo recuperar el canal. Memology 101 creo que no. Es un asunto, hay que tener cuidado. No son hackers, está totalmente automatizado. Es como una especie de virus. Te hackea, es un programa que te hackea solo, hay que tener cuidado. Siempre hubo que tener cuidado con lo que descargas de internet, pero últimamente más todavía. Pero sí, era esto, era ese canal. O sea, sí era un canal al que yo estaba suscripto, pero lo hackearon y le cambiaron el nombre y empezaron a correr una estafa con una criptomoneda. Ay. Me dicen, porque compartí un memes que solo entendés si creciste en los 80, que con un cassette de cinta, y me dicen que en muchos lugares, en el 2000 se seguía usando el cassette de cinta, que son jóvenes lo entendieron perfectamente el meme. Curioso como esto del... Curioso como el mayor avance, atraso tecnológico te crea una cierta sensación de distinta época. O las costumbres, no necesariamente el atraso tecnológico, las costumbres te crean esta sensación de que al viajar a otra parte te estás metiendo en el túnel del tiempo. O sea, estás yendo a... esto lo escuché pero de hace 50 años. De donde vivo yo hace 50 años. Que esto es una fuente frecuente de turismo. Hay gente que viaja de una parte a otra como quien se mete en el túnel del tiempo. Curioso. Me dicen, ¿por qué la palabra humilde se usa queriendo significar pobre? Quizás esto fue un eufemismo y finalmente el eufemismo se perdió. Humilde pasó a significar pobre. O sea, pasa varias veces esto. Se pierde la ironía o se pierde la hipocresía en este caso. La hipocresía del eufemismo se perdió y bueno, humilde pasó a significar pobre. Cuando estaba trabajando en desmalezamiento, un compañero de trabajo me dijo que ese sábado se iban a ir a un centro cultural. No era la clase de persona, mi compañero, que uno asocia con la expresión centro cultural. Entonces le dije, ¿a dónde van a ir? Centro cultural, me dijo, son unos barcitos donde venden marihuana y te la podés fumar ahí mismo porque la policía está arreglada. O sea, para ese muchacho que creció en la Argentina de los Kirchner, un centro cultural era eso. Ya no lo estaba diciendo con cinismo, con
con sarcasmo. Para esa persona eso en un centro cultural. O sea, esto pasa, es bastante común. Deberías escribir una novela, me dicen. Estoy en eso, viene muy lento, pero estoy en eso. Y tengo un par de proyectos dando vuelta en la cabeza, pero estoy con una. Me dicen respecto de todos los ítems que comenté de apuntes de un escritor aficionado, me dicen que hay un exceso de teoría hoy en día, que se está olvidando lo principal, que es sentarte a escribir y divertirte. Sí, qué sé yo. Se suele hablar de los escritores de brújula y los escritores de mapa. El escritor de mapa tiene todo planeado, tiene todo previsto, todo estructurado. Y el escritor de brújula no, tiene una idea de a dónde quiere llegar y va viendo, se hace camino al andar, como usted dice. Sábato fue un escritor de brújula, Cortázar fue un escritor de mapa, y a los dos le fue bastante bien, así que, qué sé yo. Fíjese lo que le funciona a usted. Yo planifico muchísimo, yo planifico todo. No en las sátiras que esas se escriben solas, cuando estoy parodiando una idea que anda dando vuelta por ahí y vamos a hacerla pero con animalito en el bosque, bueno, eso no. Pero en los cuentos, en la novela, planifico todo. Pero qué sé yo. En todo caso, fíjese lo que le funciona a usted. En todo caso, hasta el escritor de brújula tiene una brújula. No anda a la deriva por ahí. Por lo menos tiene una brújula, sabe a dónde va. Hasta el escritor de brújula. Me dicen que mi cuento Sueños se parece muchísimo a La Noche Boca Arriba de Cortázar. Sí, ya me lo habían dicho esto, ya lo había contestado este asunto. Mire, no puedo decir que fue una coincidencia porque yo había leído ese cuento, pero no lo recordaba. No fue una coincidencia, sí recordaba Continuidad de los Parques de Cortázar. No fue una coincidencia. Ese cuento es básicamente una cruza entre Espartaco y la esposa del viajero en el tiempo. Esto es totalmente intencional. Recordaba de modo totalmente consciente las canciones El sueño de Julia de Pink Floyd y Charlotte a veces de The Cure. Esto era totalmente consciente. No recordaba de modo consciente, pero sin dudas esto no es casual, el parecido, La doble vida de Verónica de Kieslowski. Así que no es algo que me preocupe, que Cortázar escribió un cuento con la misma idea antes que yo. Siempre hay alguien que lo escribió antes y mejor que uno. Es así, nacimos en el siglo XX, yo no nací en el siglo XXI, pero estamos en el siglo XXI. Siempre hay un escritor famoso que escribió un cuento con la misma idea antes y mejor que vos. No es algo que me preocupe esto. Me preguntan qué pienso de un comentario que dijo Jordan Peterson acerca del conflicto en Irán. En Irán, la extrema izquierda pro-China está tratando de derrocar, está haciendo estrategias de subversión para derrocar al régimen de extrema derecha musulmán. Decía el historiador Carlo Cipolla que hay 4 clases de personas: los inteligentes, los incautos o cándidos, los malvados y los estúpidos. El inteligente se beneficia a sí mismo y beneficia a otros. El cándido se perjudica a sí mismo y beneficia a otros. El malvado se beneficia a sí mismo perjudicando a otros. Y el estúpido se perjudica a sí mismo y perjudica a otros. Jordan Peterson, al apoyar en Irán a la misma gente que en Canadá le quitó su matrícula profesional y que cuando empiecen a mandar gente a los campos de trabajo forzados
Jordan Peterson va a ser el que los inaugure, va a ser el primero en los gulags de Canadá, se está comportando como un estúpido. Se está comportando como un estúpido. Cito a Cipolla, hay tantos premios Nobel estúpidos como en el resto de las personas. No es una cuestión de capacidad de pensar en abstracto, no es una cuestión de cultura. La estupidez. Cuando vos defendés a tus enemigos, estás siendo un estúpido. Y Jordan Peterson en este asunto se comportó como un estúpido. Me dicen que el templo de Satán abrió una clínica de abortos. ¿Qué pienso de esto? Nadie sigue una broma durante 20 años. Nadie. Nadie continúa un chiste durante 20 años. Si continúas un chiste durante 20 años es porque no es un chiste. Es porque son realmente lo que dicen ser. Si alguien continúa una broma durante 20 años porque no es una broma. Es realmente eso que dice ser. Alguien que tiene mucha gana de que me metan un strike me pregunta qué pienso de cierta perversión sexual. Le voy a responder porque total estamos con la cuenta en cero hace rato, así que le voy a decir qué pienso de este tema. La opinión mayoritaria hoy sobre este asunto es que se debe tolerar a las perversiones sexuales que no hacen daño a nadie. Se debe perseguir únicamente a las que implican hacer daño a otras personas. La posición oficial, aunque minoritaria, es que incluso las perversiones sexuales que implican hacer daño a otras personas son admirables y deben ser promocionadas. Aunque esto no es la opinión mayoritaria. Es la opinión de los que están en el poder, pero no la opinión mayoritaria. Estas opiniones, ambas, se basan en que lo único que se oponía durante toda la historia, lo único que se opuso a las perversiones sexuales fue una falsa moral fundada en una interpretación fanática de textos religiosos, que no había una verdadera razón. Esto es falso. Si ese hubiera sido el caso, la prohibición de la persecución a las perversiones sexuales y el rechazo virtualmente unánime que inspiraron en toda persona normal no hubiese sido algo constante que encontramos en todas las culturas a lo largo de toda la historia. Hubiese sido algo esporádico, extravagante, como cuando no me acuerdo cómo se llama, un rey que prohibió que las prostitutas usaran botón en la ropa, tenían que usar la ropa atada con lazos. Hubiese sido una extravagancia de un rey loco. Che, ¿sabés que hubo un tipo que perseguía a las perversiones sexuales? Wow, que estaba piantado ese tipo. No hubiese sido, si no hubiera una razón real, no hubiese sido algo que encontramos en toda la historia, en todas las culturas de las que tenemos noticias. La verdadera razón por la que hasta hace poco la totalidad de las personas prácticamente las rechazaba y las consideraba inmorales es que toda perversión es una mentira. La inmoralidad de la perversión sexual se sigue por lógica de la inmoralidad de la mentira. Y si en nuestros días las perversiones sexuales son aceptadas, no se debe a que nos volvimos más tolerantes, más libres, más inclusivos, más diversos. Se debe a que la condena moral a la mentira se ha perdido, se ha degradado. Por eso es que son aceptadas. Incluso las perversiones que todo el mundo creía inofensivas, que no hacían daño a nadie, han demostrado, gracias a su aceptación, han demostrado de modo inconfundible que no lo era. Repito esto, hasta las perversiones que todo el mundo consideraba que eran inofensivas, han demostrado de modo inconfundible que no lo eran. Me preguntan, ¿qué es un héroe?
Me gusta la distinción que hace el crítico Doug Walker al respecto de esto, que distingue el héroe del sobreviviente. El sobreviviente es alguien que se encuentra en una situación de peligro que no eligió y que si pudiera elegir no estaría ahí, y tiene que hacer ciertas cuestiones, ciertas cosas para salir con vida. El héroe, en cambio, no está en una situación de peligro, o sea, el sobreviviente necesita correr un riesgo para salvar su vida. El héroe, en cambio, no estaba en una situación de peligro, se mete en una situación de peligro para ayudar a otros. Esta me parece que es una buena definición de lo que es un héroe. Me dicen que los jainistas, pues yo dije no sé de qué vivirían esos tipos, que no querían comer ni plantas, eran vegetarianos hardcore. Me dicen que los jainistas comían frutas y los más radicales solamente frutas que hubieran caído ya del árbol. Ajá, por lo menos cuando los estaban viendo, me imagino los asados que se debían hacer estos tipos a escondidas, debían ser algo épico. Un ser humano no puede vivir más de 3 meses sin proteínas. Cualquier persona que diga que es vegetariana hace más de 3 meses está mintiendo. Pues no, si está vivo, no lo es. Si está vivo, comió carne en los últimos 3 meses. Me preguntan qué pienso de un video filtrado por Proyecto Lord Voldemort, donde aparece el vicepresidente de cierta empresa diciendo que estaban pensando hacer algo extremadamente ilegal. Vea, yo no sé, supongamos que ese video, como dice el tipo que lo filmaron, que estaba actuando, estaba representando un papel y lo sacaron de contexto. Ponele. ¿Le creo? No. Pero vamos a hacer de cuenta que le creo. O sea que este video no es importante. Vamos a hacer de cuenta que le creo esa mentira. Eso no es lo que lo filmaron hablando más de la cuenta lo que importa. Lo que importa es la situación. Si vos tenés gente que gana mucho dinero con una situación indeseable, tenés que tener en cuenta que esa gente quiere que esa situación indeseable continúe o se repita si no puede continuar. Es algo que tenés que tener en cuenta. Que estas ridículas teorías de conspiración, no. Si alguien está ganando mucho dinero con un asunto, con que una situación exista, sea que continúe, aunque se la podría terminar, o sea que, bueno, se terminó, pero vamos a crear otra situación parecida para volver a ganar un montón de dinero, es algo que tenés que tener en cuenta. Tiene intereses creados esa persona, esa empresa, ese grupo. Maquiavelo decía que el problema principal con los mercenarios es que no quieren ganar la guerra, quieren que la guerra dure porque viven de la guerra. Bueno, esta es una característica común a toda actividad mercenaria. La medicina mercenaria no quiere eliminar las enfermedades porque vive de las enfermedades, como el mercenario vive de la guerra. Quiere la empresa de medicina mercenaria quiere que haya todas las enfermedades posibles, porque enfermedades significan guita. Y esto no me importa lo que dijo en el video, si el video es auténtico o no, esto es irrelevante. Es la situación la que me importa. Es la situación la que tenés que tener en cuenta. Me dicen que en una clase de la universidad le dijeron que el embarazo es una enfermedad. Bueno, no sé en qué sentido. 2023, ¿qué le habrán querido decir con esto? No lo sé. En tiempos más razonables, fue una discusión importante definir qué era una enfermedad, porque cualquier definición que uno pensaba por sentido común, una enfermedad produce un gran cambio en el organismo que implica un peligro para su vida. Cualquier definición de sentido común que a uno se le ocurriera abarcaba el embarazo. Entonces,
El embarazo era la piedra de toque para distinguir una buena definición de la enfermedad de una mala definición de la enfermedad. ¿En qué se convirtió esto en el 2023 con la locura generalizada que estamos viviendo? No lo sé. Por ahí esto remitía a esas discusiones acerca de qué es una enfermedad del 1900. Me dicen que leyó que hay muy poco helio en la Tierra. Sí, yo tengo, y pues esto es un problema si se lo quiere usar para generar energía. Sí, yo tengo entendido que la gravedad de la Tierra no es suficiente para retenerlo, lo mismo que el hidrógeno, por eso hay muy poco. El asunto es que el helio, y específicamente una variante, no es la palabra, tienen un nombre los elementos que están en la misma casilla de la tabla periódica, pero no son exactamente lo mismo, se me ha olvidado. Hay un término técnico, digamos una variante. Sé que no es el término correcto. Hay una variante del helio que se puede usar para generar muchísima energía, que es escasísima en la Tierra, se genera de modo artificial y mediante un proceso un poquito contaminante. Tenés que detonar una bomba atómica. O sea, no es una fuente de energía amigable con el medio ambiente precisamente, el modo de generarlo. Pero en Urano hay literalmente un océano de eso. Y esto se prevé que el helio, ir a buscar helio a Urano o a alguna otra parte, va a ser uno de los principales motores de la exploración espacial en el futuro. Esto va a ser algo o sea, no es que te va a llevar un par de turistas y crear un par de laboratorios para hacer experimentos, que es lo que tenemos hoy en el espacio. Esto es lo que te va a crear una industria. Te va a crear flotas comerciales de naves espaciales como hoy tenemos flotas comerciales de barcos mercantes. Esto se prevé en el futuro que el helio va a ser lo que conduzca la economía en el espacio. Precisamente porque hay muy poco en la Tierra. Viviana Ramírez me dice respecto de que dije que casi literalmente el 99% de los seguidores de mis canales son varones. Feliz de ser por fin una minoría. Bueno, le voy a arruinar un poco la felicidad. Sabe que todos somos minorías. Esto es una paradoja. Ser minoría es lo propio de la mayoría. Esto es una paradoja. Porque la minoría, la mayoría lo son respecto de un asunto. Pero si tomamos en cuenta varios asuntos al mismo tiempo, nos encontramos con que ser minoría es abrumadoramente mayoritario. Por ejemplo, supongamos que usted tiene una opinión formada acerca de 20 asuntos donde el 95% de las personas piensa lo mismo. El Ciudadano Kane es una buena película. El Barcelona es un buen equipo de fútbol. La 7-Up tiene mejor sabor que la Sprite. The Room no es una buena película, etcétera. Y 20 cuestiones. Bueno, si el 95% de las personas suscribe la opinión mayoritaria en uno de esos asuntos, entonces lo esperable es que en 20 asuntos usted tenga una opinión muy extraña acerca de uno. Esto no es algo que una rareza, es estadísticamente lo esperable. Que todos tengamos una idea muy extraña entre 20, o sea, todos somos minorías. Curioso esta paradoja. Me preguntan cómo diablos sé la ideología de mis seguidores. ¿Me lo informa YouTube? No. Lo que me informa son los canales que siguen, los canales que más sigue, no individualmente, pero la mayoría de los seguidores de mis canales, ¿qué otros canales siguen? Y me dicen, en caso de filosofía de película, Una Alienada, Tipito Enojado, All Hardcore y El Picalibro. O sea, 3 liberales y un conservador o liberal conservador. Por eso me llama la atención que la gran mayoría
estadísticamente la mayoría de los seguidores de mis canales deben suscribir una ideología política que yo no. Hablando de esto, me preguntan, ¿el liberalismo de derecha? ¿Cómo lo clasificaría yo? Yo lo clasificaría en el centro. O sea, un movimiento político que tiene ideas propias de la derecha e ideas propias de la izquierda. El liberalismo, por ejemplo, defiende de modo inalienable el derecho a la vida, que es una idea propia de la derecha, y al mismo tiempo son deterministas económicos, aunque no lo llamen así, pero son deterministas económicos, que es una idea central de la izquierda. Es curioso cómo fue cambiando la consideración del liberalismo sin que sus adeptos hayan cambiado realmente de forma de pensar. Más o menos, dice un liberal del siglo XXI, dice más o menos lo mismo que un liberal del siglo XVIII. Y sin embargo, en el siglo XIX, principios del XX, antes de que existiera el marxismo, la palabra izquierda se refería principalmente a los liberales. Después vino la visión que tengo yo, de que es un partido, un movimiento de centro. El partido político liberal más influyente en Argentina durante décadas fue la Unión de Centro Democrático, de centro democrático. Y actualmente se habla de la derecha liberal o incluso la extrema derecha liberal. Lo cual te muestra, y si vos escuchás a los liberales, dicen lo mismo ahora que en el siglo XIX. O sea, no es que se fueron corriendo a la derecha, es que todo el espectro político se fue a la completa mierda a la extrema izquierda. Hasta el punto de que lo que hace 100 años era la izquierda, ahora es extrema derecha. Qué locura. Me dicen que cuando he hablado del Daily Wire se me nota un notorio desprecio por ese medio. Me parece que tiene razón al notar esto. No es algo personal con el Daily Wire. La derecha hegemónica de hoy me inspira un total desprecio. Empezando porque son los principales exponentes de las derechas de hoy son ex izquierdistas, son izquierdistas conversos. Y eso te muestra un grupo de personas que se consideran inferior y que se consideran inferiores y se consideran que son los malos de la película. Consideran que el otro bando, el bando que abandonaron, es el correcto, es el que representa el bien. Esto yo ya lo vi en el ambiente, no solo en la religión, no solo en la política, quise decir, yo lo vi esto en el ambiente de la religión con el ateísmo, donde todos los autores ateos hegemónicos son ex fundamentalistas religiosos. Y esto lo veo en la derecha, en la política, en la derecha de hoy. Son todos los referentes de la derecha son ex izquierdistas conversos. Jordan Peterson, en Argentina Agustín Laje, son todos ex izquierdistas. Y sí, la verdad me inspira bastante desprecio la derecha de hoy. La derecha hegemónica de hoy me inspira un completo desprecio. ¿Quién es más despreciable? ¿Un asesino serial? ¿O alguien que considera que el asesino serial es una autoridad moral y está todo el tiempo muy preocupado de no vaya a ofender al asesino serial, no vaya a decir algo que lo ofenda? ¿Quién merece más desprecio? El asesino serial por lo menos sabe que es malvado. Por lo menos sabe que es malvado el asesino serial. No sé si no lo desprecio más al que considera que el asesino serial es una autoridad moral. Y otra cosa que veo en la política de hoy, que el 99% de lo que se llama oposición es oficialismo. El 99% de lo que se llama oposición hoy en día, casi no hay verdadera oposición en el mundo occidental de hoy.
Supongamos que un país está gobernado por el partido astrológico. Es un partido que se funda en la premisa de que la astrología es verdadera. Y se funda en la premisa de que la astrología es verdadera y llegó al poder por el método que sea. Por la violencia, por las urnas o por una combinación de las dos cosas. Esto no viene al caso. El punto es que el país está gobernado por el partido astrológico y tomó un montón de medidas basadas en su doctrina. El presupuesto, el 90% del presupuesto de investigación científica se dedica a la astrología. El Código Penal prevé agravantes y atenuantes según el signo del zodíaco que era la persona que cometió un crimen. En el Parlamento hay un cupo de ciertos signos del zodíaco. Hay unas pensiones para compensar a los signos del zodíaco que está previsto que van a tener mala suerte en la economía. Hay un ministerio de las cartas astrales y aparece un candidato, digamos yo, me postulo como candidato en contra del partido astrológico y digo, el primer día de gobierno todas las medidas que están basadas en la astrología van a volar. Entonces, momento, va a sacarle la pensión a los sagitarianos, ¿sí? Va a eliminar las leyes penales que protegen a los cancerianos de los capricornianos, de la violencia capricorniana, ¿sí? ¿Va a sacarle todo presupuesto a la investigación de la astrología? Sí. ¿Va a cerrar el ministerio de las cartas astrales? ¿Quién se va a ocupar de hacer las cartas astrales? Nadie. No precisamos tener cartas astrales de la población para ninguna cuestión que realmente nos importe. ¿Ustedes qué pensarían? Sí, de este candidato hipotético, digamos yo, de este candidato hipotético que está en contra del partido astrológico y que dice que va a eliminar toda política basada en la astrología. ¿Dirían que es demasiado radical? ¿Que es un extremista? ¿Que es un odiador o un peligroso, una persona peligrosa de ideas extremas radicalizadas? ¿O dirían que no creer en la astrología es la condición mínima e indispensable para considerarte que sos opositor, que no sos parte del partido astrológico? ¿Qué pensarían? Porque la oposición que tenemos hoy en la sociedad, en el mundo real que vivimos, Marx es el partido astrológico, Marx es la astrología. Y el 99% de lo que se llama oposición está aceptando de base los postulados marxistas. Después te critican alguna boludez. Te dicen, no, pagarle una pensión a los capricornianos no es tan importante como pagarle una pensión a los sagitarianos. Te critican boludeces. No te cuestionan los postulados de fondo. Ese es el 99% de lo que hoy se llama oposición, que es oficialismo. El 99% de lo que hoy se llama oposición es oficialismo. No cumple la condición mínima indispensable para considerar los opositores, que es rechazar el discurso oficial. Si no rechazas el discurso oficial, sos un oficialista. Punto. Me dicen, ¿violar una ley moral lo convierte a alguien en un criminal? Sí, técnicamente sí. Por eso hay que distinguir la ley y la moral como dos cosas esencialmente distintas. No verlos como una cuestión de grado como la veía Durkheim. Durkheim pensaba que la moral era una B metropolitana de las leyes. Era algo que tenía una condena que no se consideraba tan importante como para sancionarla como ley. Esto me parece un completo error. O sea, veía que la diferencia era de grado.
Esto me parece un completo error. La ley y la moral son dos categorías esencialmente distintas. Sí, existe el criminal moral. Antígona, por ejemplo. Antígona es una criminal moral. Es alguien que viola una ley por, por ética. No contra la ética. Viola una ley por ética. Es lo que debía hacer, lo correcto. Me dicen, creo que va a producirse una síntesis Occidente-Oriente en el futuro. No, Oriente ya no existe. Las civilizaciones de Asia de hoy son extensiones de lo que fue la civilización occidental, con un sabor local, con condimentos locales. Es como McDonald's te hace la misma hamburguesa en todo el mundo con una salsa distinta en cada país. Es eso. El Oriente de hoy es eso, es Occidente con salsa local. Lo que ocurre es que después de la Gran Guerra Asiática, que va a ocurrir probablemente de modo inevitable entre China y una alianza de potencias asiáticas para frenar la expansión china, gane quien gane, Occidente va a dejar de ser quien dicte la política del mundo, como lo ha sido durante 400, 500 años. Durante 400, 500 años el mundo occidental dictó la política del mundo, de todo el mundo. Ese rol lo va a asumir Asia en el resto del siglo XXI. La política del mundo va a estar dictada en Asia, sea China, sean los enemigos de China, depende de quién gane la guerra. El que gane la Gran Guerra Asiática va a ser la próxima potencia hegemónica del mundo. Y otra cosa que veo es que el problema con estas apéndices de la civilización occidental es que vienen atrasados de noticias. Los fenómenos culturales, los fenómenos políticos, los fenómenos sociales que se produjeron en Europa en los 2 siglos que siguieron al Renacimiento, se produjeron en América en el siglo XIX y en el resto y en algunas partes todavía no llegaron, o sea, vienen atrasados de noticias. Lo que hoy vemos, por ahí vemos el Mundial de Qatar y vemos, wow, lo que es esto. O un país como Singapur, donde todo está maravillosamente bien hecho, bien organizado, limpio, no hay crimen, la economía funciona. Y esto a las personas de la civilización occidental decadente nos fascina. ¡Wow! Miren lo que es esto. Y sin embargo, esos tipos no tienen futuro. Porque esas maravillas urbanas de Qatar, de Singapur, están basadas en una sociedad que se funda en una religión en la que en 50 años no va a creer nadie. En 50 años nadie va a creer en la religión, que es lo que llevó a esa civilización, a esas sociedades a estar donde están. O sea, esos tipos no es que no tuvieron la crisis de Occidente, no es que no la vayan a tener, no es que la hayan superado, simplemente todavía no llegaron. Simplemente todavía no llegaron. En 50 años Singapur va a tener las estadísticas criminales de consumo de drogas y otras adicciones y todas las delicias de la decadencia que estamos teniendo en Occidente hoy. Simplemente están atrasados de noticias esos tipos.
Son lo que fue el reino de los... Singapur, Qatar, son lo que fue el reino de los vándalos al Imperio Romano. Simplemente, simplemente llegaron tarde, pero se produjeron todos los mismos fenómenos. Todos los mismos fenómenos de la decadencia se produjeron ahí también. O sea, no son una solución a nuestros problemas. No son un modelo que, wow, vamos a un modelo a imitar. Porque esos tipos simplemente no llegaron a los problemas que tenemos nosotros. Me preguntan, ¿qué es el fundamentalismo? A mí me gusta una definición que le escuché a un fundamentalista ateo. Y es que el fundamentalista es alguien, se distingue del creyente, el fundamentalista, en que considera que quienes no comparten su creencia son un peligro para su creencia y para la supervivencia de las personas, son una amenaza contra la vida de las personas que suscriben la creencia, peligro que debe ser eliminado, y o que le infringen, decir no creo, no comparto tu creencia, le infringe una ofensa. Decir no creo en Dios, por ejemplo, le infringe una ofensa a Dios. Ese es el razonamiento del fundamentalista. La persona estaba pensando que lo que no se dio cuenta esta persona, que en esa definición no incluyó el creer en Dios como algo definitorio. No se dio cuenta que esa definición lo abarcaba a él de modo completo, lo abarcaba por completo. En esa definición no figura el creer en Dios. O sea, un fundamentalista ateo no es una contradicción en términos. Es algo que puede existir y existe. Me comentaron que en la América precolonial no existían los gentilicios. Esto me sonó muy extraño. Y me dicen que las palabras que conocemos como gentilicios significaban gente o eran insultos dirigidos a otro grupo de personas. Bueno, es que en realidad este es el origen de todos los gentilicios. Los gentilicios, la inmensa mayoría, algunos no. La inmensa mayoría significan gente, significan las personas, la humanidad, y después cuando se dieron cuenta que había otra gente dando vuelta por ahí, la palabra que significaba gente pasó a significar nuestra gente. Y si no, los insultos se convierten los insultos se convierten en gentilicios por varios procesos. A veces por un error, porque alguien lo oyó y no sabía que era un insulto y lo anotó. Estos tipos se llaman así y ese texto quedó. Este es el origen de la palabra esquimal, por ejemplo. Los esquimales no se llamaban a sí mismos así. Lo que pasa, le preguntó a alguien, algún investigador europeo le preguntó a alguien que no le caía muy simpático los esquimales, le preguntó cómo se llaman estos tipos. Esquimales, que no me acuerdo qué quiere decir en la lengua de ellos, pero no es un piropo. Y lo anotó, en esta parte viven los esquimales. La palabra quedó. Era un insulto. O a veces el mismo grupo se lo adueña como nosotros somos esto. Etíope, por ejemplo, quiere decir cara quemada, era un término peyorativo que le daban los griegos y los romanos. No a lo que hoy es la República de Etiopía, sino al África subsahariana, pero más bien al oeste de la República de Etiopía. Y los etíopes agarraron, bueno, nosotros somos etíopes. O sea, fue una cuestión de adueñarse del insulto. Esto ha pasado también en grupos políticos que se llaman por un insulto que les pusieron sus detractores, sus enemigos. Corrientes artísticas se llaman por un insulto. O sea, esto es básicamente el origen de los gentilicios, no es una rareza de los pueblos precolombinos.
Me dice Zuko el zorro curioso, pregunta qué opina del pluralismo ontológico respecto del monismo. La típica pregunta que me pide un, un tratado de filosofía y específicamente un tratado sobre un asunto del que no conozco mucho como para opinar en profundidad. Yo creo que si se da una definición de dos objetos, A y B, se dan dos definiciones, pero en la realidad hay una correspondencia invariable y necesaria. Esa aparente doble definición en realidad es un modo complicado de definir lo que es una sola cosa. No si la coincidencia es invariable pero accidental. Pongo un ejemplo, porque esto si no suena demasiado en las nubes. Todos los cisnes son blancos. Bueno, en principio esto es así. Creo que hay unos cisnes negros en Australia, pero supongamos que todos los cisnes fueran blancos. Alguien que me dice todos los cisnes son blancos, le pregunto, ¿puede un cisne no ser blanco? Bueno, podría ser. ¿Por qué no? Nunca vimos ninguno, pero podría un cisne no ser blanco, sí. No es necesario. ¿Y puede algo que no es un cisne ser blanco? Sí, una hoja de papel blanco, una sábana blanca, una camiseta blanca, son blancos y no son cisnes. Por lo tanto, cisne no significa blanco. Ahora, alguien me da una definición de un minino, diciendo que es un animal que ronronea, maulla y se afila las uñas en tablas de madera. Ajá. Y un gato me dice que es un felino, es un mamífero de los felinos y que tiene ciertas características anatómicas. ¿Un menino puede no ser un gato? No. ¿Un gato puede no ser un menino? No. Bueno, entonces menino significa gato. Por más que me diste dos definiciones distintas, supuestamente de dos objetos distintos, si todo menino es un gato y todo gato es un menino, entonces menino significa gato. Son sinónimos esas palabras. Y esto es lo que suele ser negado en muchas discusiones religiosas, políticas y otros asuntos donde se razona con mucha más pasión que buenos argumentos. Suele ser negado. Por ejemplo, alguien te dice algún grupo demográfico cualquiera tiene cierta propiedad. Todos los escoceses son alcohólicos. Ajá. ¿Puede alguien que no sea un escocés ser alcohólico? No. ¿Puede alguien que no sea alcohólico ser un escocés? No. Bueno, entonces esa persona está en el diccionario personal, en el vocabulario propio de esa persona, alcohólico significa escocés. Lo que pasa que en el sentido convencional de las palabras, que no es como las está usando, estos términos no son sinónimos, pero en el vocabulario propio de esa persona esos términos son sinónimos, son como gato y menino. Esto es lo que pienso de este asunto, que es bastante complejo. Me dicen, cuando alguien muere deja su leyenda. Los mausoleos son para los que no tuvieron otra virtud en vida que tener dinero. Sí, la verdad que... Salvo que se lo hayan hecho otros el mausoleo. Salvo que se lo hayan hecho otros porque alguien que tenía dinero le hizo un mausoleo, le hizo una tumba imponente a alguien que admiraba. Pero la verdad que alguien que se hizo su propia tumba,
suele ser más impresionante la tumba que la persona que está enterrada en ella. Y por último, me dicen acerca de las enfermedades genéticas o hereditarias, me dicen que el síndrome de Down es una enfermedad genética. No, sí y no. No en el sentido en que le da este término la pseudociencia de la medicina genética. El síndrome de Down es una enfermedad en los genes, es una enfermedad de los genes. Como la persona que sufre de hepatitis tiene, o sea, es una enfermedad genética en el mismo sentido, en la misma acepción, en que una persona que sufre de hepatitis tiene una enfermedad del hígado, tiene una enfermedad en el hígado. No es una enfermedad genética en el sentido que le da este término la pseudociencia de la medicina genética. No existe ninguna enfermedad conocida que sea una enfermedad genética en el sentido de la pseudociencia de la epidemiología genética. También me han dicho que sobre las enfermedades hereditarias, que hay casos donde una madre le contagia un virus a su hijo a través del cordón umbilical, que esto es una enfermedad hereditaria. Eso es un caso particular de contagio por vía sanguínea. No son enfermedades hereditarias en la misma acepción, en el mismo sentido en que la pseudociencia de la medicina genética dice que existen enfermedades hereditarias. O sea, simplemente están jugando con las palabras. Esto es una falacia del equívoco de manual. Es una falacia del equívoco de libro. Decir que el síndrome de Down es una enfermedad genética, por lo tanto sí existen enfermedades genéticas. Esto es una falacia del equívoco. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Muodissa, vaikka syntyperäisin olenkin mies. Ja sieltä on niin kuin 9 vuotta aikaa, eli siihen 9 vuoteen sisältyy aika paljon. Eli kun lähdetään ihan nollasta, niin ihan jo sitä, että pysyy pystyssä 2 jalalla, pysyy pystyssä 1 jalalla ja sen jälkeen rupeaa niin kuin uskaltamaan tehdä jotakin siellä jäällä. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa kisaamaan ja esiintymään näytöksissä. Ja on ollut, mutta tietysti korona tuli vähän sitten väliin, että se sitten sotki kuviota. Mutta eteenpäin mennään. At which he won 14 gold medals.